Soy el doctor Ernesto Pleites, soy pediatra e infectólogo y trabajo en el Hospital de Niños Benjamín Blum. Soy miembro del grupo del GT Dengue Internacional y en esta mañana vamos a presentar una plática referente a este tema que se titula Clasificación y manejo de los pacientes con dengue en las áreas epidémicas, de las cuales nosotros vamos a dar los lineamientos basados en la línea de la guía de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. En este momento vamos a iniciar la presentación y vamos a hablar de la clasificación y manejo de los casos de dengue. En general, el dengue es una sola enfermedad, sistémica y dinámica, que después de un periodo de incubación de 4 a 7 días, empieza a comenzar las fases de la evolución de la enfermedad. Estas son la fase febril, la fase crítica, y la fase de convalecencia. Estos aspectos son fundamentales en el manejo de la enfermedad. En esta transparencia vamos a presentar los aspectos relevantes que resumen la historia natural de la enfermedad. En primer lugar, tenemos que el dengue se inicia con una fiebre intensa que llega a 39 y 40 grados centígrados, usualmente en los primeros 2 o 3 días. Cuando la fiebre desciende, entonces se inicia la fase crítica y entre el día 3 y el día 6 en los niños y hasta séptimo en los adultos se va a presentar lo que se conoce como la fase crítica, en la cual los pacientes van a presentar algunos aspectos que lo van a llegar a complicar la enfermedad, como es el choque por fuga de plasma. También se van a presentar otras formas graves de la enfermedad, como son la encefalitis, la miocarditis y la hepatitis. Es interesante recordar que los choques por dengue en su forma hemorrágica son excepcionales y más bien es el choque por fuga de plasma el aspecto más relevante. Más tarde va a comenzar el periodo de la convalecencia, en los cuales todas estas formas graves comienzan a ceder y el paciente comienza su mejoría clínica. Desde el punto de vista del laboratorio, pues del acompañamiento de los pacientes solo se necesita un hemograma. Este hemograma en el cual nosotros vamos a ver el hematócrito y vamos a ver la plaqueta. Cuando estas plaquetas están disminuyendo, significa que la enfermedad está evolucionando y que cuando el hematócrito está aumentando, eso significa que se ha iniciado alguna de las fases críticas o que el paciente, no está adecuadamente hidratado. Para fines prácticos, los que tratamos pacientes con dengue no necesitamos del diagnóstico nosológico, es decir, no necesitamos NS1 ni pruebas serológicas, sino que nosotros debemos de dar un acompañamiento al paciente con los signos y síntomas. Con respecto al diagnóstico, lo vamos a dividir en dos, en lo que es el diagnóstico nosológico y las pruebas serológicas. El diagnóstico nosológico básicamente se inicia con las pruebas virales, las cuales son positivas a partir del día 0 de la enfermedad y pueden durar hasta el día 5. El NS1, que es una prueba nueva relativamente, tiene también la expresión de que hay presencia del virus y entonces nosotros confirmamos el diagnóstico. Más en nuestra América lo que tenemos es el diagnóstico serológico. Eso va a servir para una vigilancia epidemiológica y generalmente cuando la enfermedad es primaria se inicia en la primera semana, al 7º día y la IgG se inicia al 14º día. Pero hay un cambio en la infección secundaria, usualmente lo que aumenta es la IgG, principalmente por el 3º o 5º día, y esta es una respuesta inespecífica y más tarde se va a agregar la IgG. Estos aspectos son importantes de recordarles. Cuando una enfermedad es tratada adecuadamente, el 90% de los pacientes, ceden entre el 3º y el 7º día y regresan a sus casas para cuidados en el hogar. Una pequeña cantidad de estos pacientes, van a progresar a lo que es el dengue con signo de alarma y va a ser menos del 7% de las personas y de esto un 2% va a llegar a la forma grave de la enfermedad que, puede producir algún aspecto que es importante. Quiero recordarles en este momento que a diferencia de otras enfermedades que cuando la fiebre cede, el paciente ha mejorado, en el dengue es la excepción. Las formas graves de la enfermedad se van a presentar en el momento que está la efervescencia, es decir, cuando cae la fiebre, el 60% de las formas graves se van a presentar, como ustedes lo ven en ese recuadrito azul que está en la gráfica. Entonces, para resumir lo que hemos hablado hasta este momento, podemos decir
que en el curso clínico del dengue, la enfermedad que nosotros conocemos como fiebre quebrantahuesos, que se expresa en las primeras 72 horas, como malestar general, fiebre, exantema, malestar general. Entonces, esto es lo frecuente de la enfermedad y es el 93% de los casos clínicos. Algunos de estos entonces van a mejorar, la mayoría, y otros van a presentar las formas hemorrágicas, y muy pocos, menos del 2%, van a presentar las formas graves de las cuales nos referimos más adelante. Uno de los aspectos importantes de esta enfermedad es reconocer los signos de alarma, porque cuando el paciente esté enfermo, bueno, la consulta que se da en los primeros 3 días es la más importante, porque es cuando el paciente se le educa que cuál es, cómo se define la enfermedad, cuáles son los signos de alarma y qué consecuencias tiene no dar un tratamiento apropiado. Entonces, los signos de alarma es lo que le indica al médico que la enfermedad grave ya inició y que el paciente necesita líquidos intravenosos. Vean ustedes pues que el signo de alarma más importante en esta enfermedad es el dolor abdominal intenso y sostenido. Luego de eso están los vómitos persistentes, es decir, 3 o más vómitos en 1 hora o 4 vómitos en 6 horas. Otro de los aspectos importantes que hay que observar en el paciente es que nosotros tenemos que ver, bueno, si tiene edema, por ejemplo, edema palpebral, o si tenemos exámenes como es el ultrasonido, vamos a ver derrames pleurales y vamos a ver otro tipo de edema. Otro aspecto importante que se descubrió en el estudio de INCO es que la hepatomegalia está asociada a la enfermedad grave. Y una cosa importante, el examen de laboratorio que sirve para acompañar al paciente también nos va a servir para clasificar la gravedad. Cuando el hematócrito sube y la plaqueta baja, es cuando más debemos de observar al paciente y darle tratamiento intravenoso. Yo debo recordarles que esta forma grave de la enfermedad usualmente solo dura de 24 a 48 horas. Entonces, en la fase crítica, los pacientes que evolucionen ese pequeño porcentaje que dijimos que era del 1 al 2%, bueno, van a presentar ese choque por fuga de plasma, van a presentar, bueno, distrés respiratorio, porque a veces los médicos administramos mucho líquido y eso también, bueno, al paciente le causa daño. Otro de los aspectos importantes a recordarles es que un choque prolongado va a presentar el sangrado severo y va a perpetuar el choque. Y en este momento también vamos a encontrar el daño de órganos, es decir, la meningitis, la encefalitis, que es lo que nos va a definir esta enfermedad. Nuevamente les recuerdo que esta fase dura de 24 a 48 horas. O sea, que el objetivo primordial de los médicos es mantener vivo al paciente durante ese tiempo. Pasado ese tiempo, viene la fase de recuperación, o sea, donde los sangrados ceden, donde el distrés respiratorio disminuye, el paciente orina normalmente, bueno, y esto nos está indicando que todo está regresando a como había comenzado. Más tarde va a aparecer el periodo de convalecencia. Como esta enfermedad ataca todos los órganos de la economía, entonces nosotros podemos ver que algunos pacientes van a presentar cefalea y malestar general como cansados durante 1 o 2 semanas más y van a estarse quejando principalmente los ancianos de mialgia y dolores a nivel principalmente de las articulaciones. Desde 2009 se aplica una clasificación clínica que se obtuvo en base al estudio de INCO, que bueno, encausó más de 2.000 expedientes clínicos, de los cuales entonces se sacaron conclusiones importantes y se cambió la definición antigua de dengue, que servía mucho y que se llamaba dengue clásico y dengue hemorrágico, y se cambió a una nueva definición. Esta definición consistía en que el dengue es una sola enfermedad y para fines prácticos se clasifica en 2 grupos, en dengue y dengue grave, y que a su vez el dengue se divide en 2, en dengue sin signos de alarma y en dengue con signos de alarma. Estos aspectos son importantes en el manejo de la enfermedad. El dengue sin signos de alarma es fiebre de hasta 7 días de evolución acompañada de 2 o más de los siguientes. Un exantema va a presentar trastornos gastrointestinales como son la náusea y los vómitos. Va a presentar cualquier signo de alarma. El paciente puede presentar una hemorragia espontánea de tipo petequial, o va a hacer la prueba de lazo positiva, o va a presentar algunas veces, bueno, aspectos importantes como son la leucopenia cuando un hemograma está disponible. Los signos de alarma los habíamos platicado, que son el dolor abdominal intenso y sostenido,
los vómitos persistentes, 3 o más vómitos en una hora, la fuga clínica de líquidos diagnosticada, ya sea por la visión nuestra o por exámenes de laboratorio, como sería una rayos X de tórax o un ultrasonido, y en última instancia un hemograma que tenga un hematócrito que esté aumentando, eso sería una indicación de que algo está sucediendo. La hepatomegalia, como habíamos hablado, y un hematócrito que sube y plaqueta que baja. Y las formas graves de la enfermedad las habíamos clasificado como choque por fuga de plasma, distrés respiratorio y daño importante de órganos. Desde ese punto de vista, entonces, ya tenemos los insumos necesarios, para cuando estemos en una triaje, nosotros podamos decidir. La primera pregunta es dengue, ¿cumple la definición clínica de caso? ¿Tiene fiebre? ¿Y dos de los aspectos que habíamos señalado? ¿En qué fase de la enfermedad está? Porque es excepcional que un paciente en la fase febril se complique con la forma grave de la enfermedad. Y hay que ver la dinámica del paciente, si su estado hemodinámico está alterado. Esto quiere decir que el paciente necesita atención urgente. Hay que ver si el paciente en ese momento tiene shock y si tiene comorbilidad. Esto va a servir en el futuro para si nosotros vamos a enviar al paciente a su casa, si lo vamos a hidratar o lo vamos a transferir a hospitales más complejos. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros podemos decir que aquellos pacientes que cumplen la definición de caso de dengue, que tienen fiebre, malestar general, mialgia, artralgia, dolor de cabeza, leucopenia, entonces, y no tienen signos de alarma, y toleran bien por la vía oral, y que han orinado por lo menos una vez cada 6 horas, pueden mandarse a su casa y van a ser de grupo A. Otro tipo de pacientes son aquellos que tienen aspectos relacionados a su persona, por ejemplo, la obesidad, estar embarazada, diabético, aquellas personas hipertensas, que en las cuales el dengue puede evolucionar de una forma diferente. Entonces, a estos pacientes nosotros los tenemos que observar todos los días en los niveles primarios de atención para revisar que su glicemia esté bien, que se ha tomado el hipotensor, que los pacientes obesos están tomando la cantidad de líquidos que requieren y orinan. A estos pacientes, durante su enfermedad, se les va a citar todos los días, y se va a acompañar y se va a garantizar que ellos están aprendiendo cada día de la enfermedad. Y el tercer grupo, que se llama B2, sería el dengue con signo de alarma otra vez. Dijimos que este grupo tiene, para nosotros una especial atención, porque en este momento, si nosotros lo detectamos, vamos a prevenir el shock, o sea, vamos a prevenir la muerte. Y eso nuevamente, y lo voy a repetir 3, 4, 5 veces en esta plática, que el dolor abdominal intenso y sostenido, que los vómitos persistentes, que la fuga de líquidos cuando lo ve clínico o por laboratorio, son aspectos relevantes a tener en cuenta para que el paciente, se recupere, porque cuando llegue en shock, como es el otro grupo que está en el grupo C, entonces las probabilidades de vida de este paciente comienzan a disminuir. Entonces ahí el tratamiento se vuelve, más complejo, más costoso, y entonces las probabilidades que cuando llegan los cuidados intensivos lleguen en una forma deteriorada, que es difícil salvarle la vida. Entonces, los pacientes del grupo A son aquellos pacientes que deben de ser, apropiadamente clasificados. Son aquellos que dijimos, orinan bien, no tienen signos de alarma, tienen un hemograma adecuado y van a ser manejados en el hogar. Los del grupo B1 los vamos a definir como los pacientes que tienen no un dengue grave, sino una condición propia del paciente, como digo, como era la obesidad, el embarazo, los menores de 1 año, que necesitan ser atendidos por los médicos y las enfermeras y evaluados concienzudamente, todos los días, hasta que se quite la fiebre y 48 horas después. Entonces, estos son los aspectos que definen este grupo. Y muchos otros pacientes, en los países extremadamente pobres, donde viven con menos de $1 al día, tienen riesgo social, viven solos en la calle. Estos pacientes hay que tenerlos, cuidado, y hay que amar la vida para darles cuidado como a cualquier otro. Entonces, estos aspectos son los que vamos a considerar en el grupo B1. Los del grupo B2 habíamos hablado que era cualquiera de los signos de alarma. Conformado todo esto en la plática, vamos a hablar entonces cuáles van a ser los aspectos relevantes para el manejo. Esto quiere decir cómo lo vamos a manejar paso por paso. Desde ese punto de vista vamos a ver que los pacientes del grupo A deben de ser manejados todos los días, o al menos cada 24 o 48 horas. Y en ellos hay que sentarse, evaluarlos nuevamente,
comenzar a hacer un examen físico completo, escribir las historias clínicas, todos los hallazgos importantes de esta enfermedad y principalmente buscar la efervescencia. O sea, los médicos y las enfermeras deben de enfocarlo, que el día que cae la fiebre es el día más crítico de esta enfermedad y nosotros le tenemos que dar observación y recomendarle que tome abundantes líquidos, ya sea de jugos naturales o sales de rehidratación oral. En general, si nosotros tenemos disponible un hemograma completo, vamos a ver si el hematócrito está aumentando o la plaqueta está disminuyendo. Veamos también si no tiene signo de alarma. Hay que preguntar todos los días, ¿a usted le dolió el estómago? ¿Ha tenido sangrado de la nariz, sangrado de las encías? Las evacuaciones son negras. Entonces estos aspectos son los relevantes para darle un acompañamiento al paciente durante su enfermedad. Generalmente, cuando los pacientes presentan sangrado, usualmente es por epistaxis. Esta, aunque escandalosas que sean, bueno, no tienen más que un significado que el paciente debe ser observado más frecuentemente y con personal especializado en el manejo de esta enfermedad. Los pacientes del grupo A son aquellos pacientes que pueden ser manejados en su casa y a ellos se les debe de explicar y a sus responsables qué se debe de hacer en el hogar. En primer lugar, un reposo absoluto en cama y usando mosquiteros. Esto con el fin de evitar que el mosquito pique al enfermo y luego a los sanos y a esto les dé la enfermedad. Hay que recordarles que lo que salva la vida es el tratamiento con líquidos y ellos deben de utilizar de 1 a 2 litros todos los días en los adultos y en los niños pueden utilizar jugos de frutas de su comunidad y además pueden utilizar las sales de rehidratación oral que administra el Ministerio de Salud Pública. Estos aspectos son importantes. Muchos de los pacientes van a tener dolor de cuerpo y para esto nosotros vamos a medicar el paracetamol o acetaminofén en las dosis de 750 miligramos cada 6 horas en los adultos y en los niños a 10 miligramos por kilo. Estos aspectos más que todo son para el dolor, para que disminuya un poquito la fiebre, pero lo que en realidad salva la vida son la administración de líquidos por la vía oral. Otro de los aspectos importantes y que se nos olvida a los clínicos es que tenemos que tener una mentalidad epidemiológica. Los quejamos que vienen muchos pacientes, pero nunca damos educación de cómo se van a eliminar los criaderos en el hogar. Cuando los pacientes están enfermos es cuando más receptivos son, porque tienen miedo a la muerte. Entonces nosotros en ese momento debemos decir, usted debe de eliminar los criaderos de mosquitos del hogar y del área peridomiciliaria. Organice a la comunidad para que su cuadra, bueno, no tenga dengue. Entonces es la única manera que se puede controlar esta enfermedad. ¿Qué debe de evitarse? Algunos aspectos que en esta enfermedad también matan, bueno, está la administración de antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, como el ibuprofeno y como otros, bueno, AINES, que lo que hacen es producir un dolor a nivel gástrico, una erosión de la mucosa y eso le va a asociar a las formas graves de la enfermedad. Si el paciente está tomando uno de estos medicamentos, por ejemplo esteroides, porque es asmático, debe de consultar con su médico la conveniencia o no de seguir administrando este medicamento. Y en realidad quiero recordarles que los antibióticos, bueno, no sirven para esta enfermedad porque no tienen ninguna acción. Cuando los pacientes están en el grupo A, estos deben de consultar inmediatamente si se presenta uno o más de los signos de alarma. Este aspecto es importante. Muchas veces los signos de alarma comienzan 7 o 9 de la noche y los pacientes se esperan hasta la siguiente 10 de la mañana, entonces un shock se ha instalado durante todo el día. Entonces cuando se presenta el dolor abdominal, los mareos, la hipotimia, o yo me pongo muy helado, entonces debo de consultar inmediatamente a un médico porque necesito atención urgente y esto salva la vida. Si yo me tardo 2 o 3 horas para eso, lo más probable es que me vaya a morir porque no entendí adecuadamente que yo tenía que consultarlo, no fui lo suficientemente convincente para que mi paciente entendiera que debe volver. Entonces estos aspectos los debemos de considerar. En el grupo B1 son aquellos pacientes que, como expresé, están los obesos, las embarazadas, en aquellos que su condición, bueno, va a ser que el dengue en esto puede ser más grave. Entonces tenemos que vigilarlos de manera más estrecha.
En ellos debemos de estimular que tomen suficientes líquidos, los adultos de 1,5 a 2 litros y los niños deben de tomar en la forma como le explicamos para el grupo A, estar tomando por lo menos a libre demanda 4 a 6 onzas en los lactantes y por lo menos, bueno, 2 tazas cada 6 horas en los adultos, ¿verdad? Y eso va a tener una compensación adecuada. Las características, los mismos líquidos que tomaba en el del grupo A, pero hay que tener cuidado en el diabético, que por ejemplo el jugo de fruta le va a hacer daño. Hay que tener cuidado en el hipertenso, que las soluciones como el suero oral pueden aumentarle la tensión arterial. Entonces, estos aspectos son los que debemos de considerar en cada uno de los pacientes. Si una mujer embarazada no tolera la vía oral o un niño no tolera la vía oral, entonces nosotros debemos de administrarle líquidos por la vía intravenosa de las soluciones isotónicas como el Rigen lactato o la solución salina normal. Entonces, nosotros debemos de estar acompañando a estos pacientes todos los días, veamos qué pasan con el médico, con la enfermera, no tienen signos de alarma, está bien, se vuelven a su casa, solo están hospitalizados este grupo dentro del consultorio ambulatorio y regresa al siguiente día nuevamente a las 8 hasta que la enfermedad haya cedido y hasta 2 días después. Si el paciente se complica, por ejemplo, que no se hidrate en las primeras 6 horas con una terapia adecuada, hay que referirlo a otro nivel. Toda embarazada complicada, por ejemplo, con placenta pebre, que tenga hiperemesis gravídica, que sea hipertensa, debe ser referida a un hospital más complejo para que los médicos mejor entrenados, bueno, entonces estos sean capaces de darle un acompañamiento mejor. Y vean ustedes